Hola a todos, estaba realizando este proyecto que son unos marcadores para los meses del bebé. Por si alguien no ha visto esto nunca, estos marcadores se colocan al lado del bebé en el mes que corresponda, se le hace una fotografía y nos queda ese registro fotográfico del desarrollo del bebé durante el primer año de vida. Me parece que es un proyecto muy bonito, que además es muy sencillo de hacer y que es muy vendible. Y digo esto último porque sé que muchos de vosotros utilizáis vuestra máquina para hacer negocio y de hecho estoy convencida de que muchos estáis haciendo ya este tipo de producto, así que si es tu caso y te apetece, déjamelo en los comentarios. Bueno, pues en este vídeo os voy a mostrar cómo se realiza este tipo de proyecto y lo primero sería comenzar por los materiales que necesitamos para realizarlo. Lo primero que necesitamos es este tipo de discos acrílicos o de metacrilato que podéis encontrar en internet. Os recuerdo a los que seáis de España que os suelo dejar los enlaces de los productos que utilizo en la caja de descripción del vídeo. Y en este caso yo estoy utilizando unos discos acrílicos de 10 centímetros de diámetro. Son transparentes, en este caso llevan un papel protector para que no se rayen y no se manchen, pero como decía estoy utilizando, que es lo importante, discos de 10 centímetros de diámetro y creo que es el tamaño mínimo que se debería utilizar. Creo que por debajo de 10 ya queda una pieza demasiado pequeña. ¿Que queréis hacerla más grande? Pues si queréis podéis hacerla de 15, podéis hacerla de 20 centímetros, pero también tener en cuenta que cuanto más grande sea la pieza, más cara os va a salir. Y tenemos que tener en cuenta también que no vamos a comprar una sola pieza, sino que como mínimo vamos a necesitar 12 piezas, en este caso una por cada mes del primer año. Como en muchos casos vamos a encontrar packs donde vienen más piezas, podemos o bien guardarlas para hacer pruebas o por si nos confundimos en alguna, o también podemos incluir más piezas adicionales en nuestro producto. Podemos incluir a lo mejor a partir del año, año y medio, 2 años, o podemos incluir otras piezas como por ejemplo una con el nombre del bebé o con alguna frase como mira cómo crezco o lo que se os ocurra. Así que bueno, podéis utilizar 12 como mínimo o si os apetece hacerlo diferente podéis añadir más piezas. Lo que vamos a hacer es personalizar estas piezas acrílicas con un diseño en vinilo y una mancha de pintura por detrás. Por lo tanto, para lo que sería el diseño en vinilo, vamos a necesitar nuestro rollo del vinilo del color o colores que queramos utilizar. Yo he utilizado blanco para que destacase sobre el color azul que he utilizado en el fondo de la parte trasera, pero como digo, esto es al gusto y que cada uno utilice el color de vinilo que considere oportuno. De hecho, podéis combinar dos colores si queréis y poner pues el número en un color y luego el mes en otro. Lo que sí que no os recomiendo o os recomiendo que tengáis cuidado es a la hora de utilizar vinilos que tengan acabados tipo espejo, porque luego se trata de utilizarlo para una fotografía y si tiene ese acabado espejo luego puede dar reflejos o puede verse luces, puede verse distorsionado, con lo cual tener cuidado con eso. Si vamos a utilizar vinilo, lógicamente necesitamos las herramientas básicas cuando trabajamos con vinilo, como es el gancho y como es la espátula, y para luego llevarnos el diseño una vez cortado a lo que es el metacrilato o el disco acrílico, necesitamos plástico transportador, que esto nos va a permitir llevárnoslo todo de una sola vez y no tener que ir pieza por pieza colocándolo sobre el acrílico. Y como os decía, por la parte de detrás lo que hemos hecho es poner una mancha de pintura. Yo he utilizado una pintura de tipo acrílico, si consideráis que tenéis que utilizar otra, pues adelante y hacerlo, y lógicamente necesitamos algún tipo de pincel o esponja para pintar la parte trasera de nuestra pieza. Y fijaros que queda fenomenal y como ya he dicho, es súper sencillito. Bueno, y como ya hemos visto qué materiales necesitamos, vamos a ver ahora los pasos que hay que seguir. Como podéis ver, yo ya tengo abierto en Silhouette Studio el archivo con el que voy a trabajar. Crear este tipo de diseño es súper sencillito porque básicamente lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de texto en el programa de Silhouette Studio. Escribimos tanto los números como los meses y elegimos un par de fuentes para hacer esa combinación dentro de lo que sería el mismo diseño. Así que insisto que es algo muy fácil de hacer. Pero como sabéis que me gusta poneros las cosas fáciles, para aquellos que queráis os dejo a vuestra disposición el archivo que yo estoy utilizando para que podáis descargarlo. Así que os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Y os recuerdo que los archivos gratuitos que pongo a vuestra disposición para descargar son para uso personal. Recuerdo esto porque luego veo que incluso los venden o hay gente que los utiliza para negocio. Así que por favor os pido que respetéis este tipo de archivos que
algunos compartimos de forma gratuita. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y lo que tenemos que hacer es configurar correctamente nuestro documento. Ya sabéis que el vinilo adhesivo es un material que se puede cortar tanto con tapete como sin tapete de corte, así que podéis elegir cómo queráis hacerlo, pero configurar el documento correctamente. En mi caso tengo tapete de corte porque lo voy a utilizar, tengo configurado también el tamaño de mi documento y he distribuido los elementos que voy a cortar en el espacio de trabajo. Una vez que tenemos esto, es tan sencillo como irnos a la ventana de enviar, asegurarnos de que está marcado todo lo que queremos que se corte. Si habéis utilizado textos de este tipo, de fuente tipo script, aseguraros de fusionarlo para que no queden los cortes entre medias, y ya sería cargar el material en el tapete de corte y en la máquina, seleccionar la configuración de corte que vayamos a utilizar. Yo voy a utilizar la de vinilo mate, pero voy a subir un poquito los parámetros de presión y ya sería, como digo, enviar a cortar a nuestra máquina. Una vez que ha terminado el corte, descargamos el material y con ayuda del garfio vamos a hacer el pelado. Bueno, pues ya tengo todo listo para personalizar lo que serían los discos transparentes. Tengo aquí todos mis discos, tengo los diseños en vinilo ya cortados y pelados y tengo también la pintura. A la hora de personalizar los discos no hay un orden concreto, podéis primero colocar el vinilo y luego pintar las partes traseras, o primero pintar las partes traseras y luego colocar el vinilo por la parte delantera. A mí me gusta empezar colocando el vinilo por dos motivos. El primero es porque como estamos trabajando con piezas transparentes, podemos aprovecharnos de que el soporte es transparente para utilizarlo de plantilla y que todos los diseños nos queden en la misma posición. Es decir, yo colocaré aquí mi primer diseño y cuando quiera colocarlo en el segundo, si no quiero hacerlo a ojo, puedo colocar el segundo disco encima y como se va a transparentar, puedo utilizar de referencia el que tengo debajo. Bueno, este disco veis que no es del todo transparente porque no le he quitado aún el plástico protector que trae. Pero bueno, como os decía, si no hemos pintado la parte trasera, podemos aprovecharnos de esta transparencia para que nos ayude a alinear los vinilos y que queden más o menos centrados en todos los discos. Y el segundo motivo es porque si pintamos una vez que tenemos el vinilo colocado, a la hora de pintar por la trasera también lo vamos a estar viendo y podemos decidir si queremos cubrir con pintura todo el texto o si solo queremos aplicar pintura en una parte, con lo cual teniendo el texto podemos utilizarlo también de referencia. Así que vamos allá, voy a colocar el primero de los meses para que veáis cómo se hace y para ello necesitamos transportador para vinilo, que es este plástico transparente. Voy a cortar una pieza pequeñita y esto nos va a servir para llevarnos el diseño todo al completo sobre nuestra pieza. Esto es muy útil y ahorra mucho tiempo, sobre todo cuando estamos trabajando con textos que tienen un montón de piezas sueltas. Voy a empezar por cualquier mes, voy a coger por ejemplo el del mes 12 que me pilla más a mano. Utilizamos un rascador para asegurarnos de que se queda bien pegadito. Lo tenemos en el transportador y lo colocamos, como digo, centradito sobre nuestro disco acrílico. Podéis utilizar alguna regla si queréis, yo lo voy a hacer un poquito a ojo, que no pasa nada, y lo colocamos. Ya tengo el primero colocado. Y voy a coger otro para que veáis lo que os decía de utilizarlo de plantilla. Pongo el nuevo disco encima del que ya tenía. Fijaros que se transparenta y entonces me sirve de referencia para poner el siguiente.
Bueno, pues fijaros que al utilizarlo de plantilla nos va a quedar exactamente en la misma posición y ahora básicamente tendríamos que hacer esto con todas las piezas de diseño que hayamos cortado en vinilo adhesivo. Así que voy a hacerlo rápidamente y pasamos a la parte de la pintura. Bueno, pues ya tengo todos los diseños colocados sobre los discos acrílicos y solo me quedaría la parte de pintarlos. Y aquí es un poco estilo libre, que cada cual lo haga como quiera. Lo que sí que os recomiendo es que si podéis hagáis pruebas primero, no hace falta que desperdiciéis un disco acrílico, podéis utilizar una lámina de acetato, porque en función del tipo de pincel que utilicéis vais a encontrar que el trazado que resulta es diferente. Yo en este caso tengo dos tipos de pinceles con los que hice prueba, este que es un pincel biselado plano y este que es redondo con las cerdas bastante más gruesas, y este deja como una pincelada mucho más tosca. Voy a utilizar esta de aquí, tengo ya aquí mi pintura y en este caso simplemente lo que tenemos que hacer es coger nuestro disco y pintar por la parte trasera, y aquí es cuando os digo que tenemos de referencia dónde está el texto y así sabemos dónde podemos pintar. Yo esto lo hago completamente, como digo, a como salga. Podemos ir dándole la vuelta para ver cómo queda el resultado. Yo normalmente le suelo aplicar varias capas, pero fijaros que es totalmente dar brochazos como salga, no hay que andar con mucho miramiento. Bueno, pues ya es cuestión de ir pintando todas las piezas por la parte trasera. Yo les suelo dar varias capas para que quede lo más tupido posible, pero insisto que esto ya es estilo libre y como cada uno le guste. Así que voy a pintarlas todas y os enseño el resultado. Y ya podéis ver los 12 discos terminados para que veáis qué bonito queda. Vuelvo a repetir que es un proyecto súper sencillito, así que os animo a que lo intentéis, y al final lo que más se tarda es esperar a que la pintura se seque. Quiero también dar un tip adicional para aquellos que hagáis negocio y estéis pensando en incluir este tipo de producto, y es recordaros que siempre conviene acompañar ese producto de un buen embalaje, un buen packaging y una buena presentación. Así que os voy a contar cómo entrego yo este tipo de producto, porque es una forma súper sencillita y súper económica. Lo que hago es utilizar este tipo de bolsas de tela, meto los 12 discos dentro de la misma bolsa, y además esta bolsa podemos también personalizarla. Ya sabéis que hay un montón de técnicas, pero por ejemplo con vinilo textil, y poner o bien el nombre del bebé o poner alguna frase del tipo mira cómo crezco o similar. Bueno, pues os doy este tip, y aparte de meterlos directamente en la bolsa, lo que hago es utilizar este tipo de papel que estáis viendo aquí, que en mi caso es papel de horno de repostería, creo que también se llama papel de manteca o similar, es este tipo de papel como vegetal, y lo que hago es cortar cuadraditos un poquito más grandes del tamaño del disco y los pongo entre medias. Primero porque así evitamos que se manchen o que se rayen al rozar unos con otros, pero además porque no queremos que se peguen unos a otros, no solo porque a lo mejor no hemos esperado suficiente a que se seque la pintura, sino porque luego, una vez que se lo demos al cliente, lo que puede ocurrir es que lo guarde en un lugar que a lo mejor haga mucho calor y que haga que los discos se queden pegados unos a otros. Así que fijaros qué presentación tan sencillita, una simple bolsa de tela, y acordarnos de separar los discos uno de otros para que no se queden pegados. Bueno, pues hasta aquí estaría este proyecto. Estoy deseando leer vuestros comentarios y saber si os ha gustado. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y también me gustaría recordaros, para aquellos que me preguntáis cómo podéis contribuir a mi canal, que debajo del vídeo tenéis un botón de thanks o gracias desde el que podéis hacer un donativo. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, os deseo un gran día y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!